Debería ser más fácil que las personas que saben de algo pudieran dedicar 3 años de su vida o 4 años a su país. Lo que ocurre es que la desventaja ya no es únicamente pues, el coste de oportunidad de estar en otro puesto de responsabilidad del sector privado, sobre todo es el gasto reputacional y el riesgo reputacional que esto tiene, y que yo creo que es una reflexión como sociedad volver a prestigiar la función pública y la función política, porque si no, el riesgo peor no es que deje de ganar X dinero, es que todo el prestigio que he conseguido con 30 años de profesión lo pierda porque algún, yo qué sé, medio hater digital pues me pone en el pim pam pum político y me intenta desacreditar profesionalmente. Este es el principal riesgo, no otro. Y allá vamos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos, bienvenidas a TMD Podcast, el podcast para managers de tecnología. Ese programa que escuchas mientras te planteas por qué hay inteligencia artificial haciendo el trabajo de CEOs, por qué hay inteligencia artificial haciendo el trabajo de programadores, pero no hay inteligencia artificial haciendo el trabajo de managers. Muchas gracias por acompañarnos un episodio más. Estamos en el puente de mandos los capitanes habituales. En representación del producto digital, Paco Crespo. ¿Qué tal, Paco? Bueno, bien, ya en verano. Quiero decir, me da mucha pereza estar con el sol. Ya decía que te da mucha pereza estar en el programa. Yo contigo ya no sé qué hacer. No, tío, en el ordenador. O sea, es que Vale. cuando hay ya sol por la ventana parece mola estar en una terraza tomando algo. O sea, Pues no. nada, Pero bueno, bien. Hay que en seguir. breve te Somos acompaño. managers, ¿no? Hay que... Muy bien. Y tenemos, como cada programa, en representación de la informática corporate, a don Eduardo Méndez Polo. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, bien hallados. Muchas gracias, Pablo. Encantado de estar aquí un mes más. Fenomenal. Y, como siempre, en representación de comerciales y consultores, ¿quién les habla? Pablo Grueso. Estupendo, pues hoy tenemos una invitada muy especial. Sabéis que es la entrevista con la que llevamos fantaseando desde que pusimos en marcha este programa hace ya 2 años. Vamos a hacer 2 años. Una invitada a quien hemos perseguido hasta la extenuación en redes sociales, hasta convencerla de que venga al programa. Además, siendo la inteligencia artificial el tema del momento, en el mundo tecnológico y fuera de él, no se me ocurre a nadie mejor con quien comentar la actualidad tecnológica que con la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas. Bienvenida, Carme. Hola, muchísimas gracias. Bueno, encantada de estar aquí, Pablo, Paco, Eduardo. Y no sé si me has tenido que perseguir tanto. Yo, la que me enteré que me enviabas un tweet, rápidamente te contesté. Pasa que no debías encontrar el canal adecuado. Eso es totalmente cierto, efectivamente. Además fue la propia Carme en persona quien se mostró dispuesta a venir al programa y a compartir sus Lo que no sé es dónde me estoy opiniones. metiendo, te tengo que decir de verdad. Yo era la primera pregunta que tenía para ti. No sé si realmente conoces el programa, conoces la dinámica del programa. Sí, haré así. Ya me he Ahora informado. sí, vale, fenomenal. Hay que ser prudente y saber dónde nos metemos. Estupendo, pues vamos a arrancar como siempre haciendo un pequeño perfil de nuestra invitada y corrígenos, Carme, con aquello que no sea exacto, concreto o que creas que debemos añadir. Hoy tenemos con nosotros a doña Carme Artigas Brugal, que estudió Ingeniería Química en el Institut Químic de Sarriá, en Barcelona, y Ciencias Químicas en la Universidad Ramon Llull. Es grado en Dirección Ejecutiva en Capital Riesgo por la Haas School of Economics de la Universidad de Berkeley e hizo su tesis doctoral en el Max Planck Institute de Múnich sobre química cuántica y cáncer. Tras ser, entre otros cargos, CEO de Ericsson Innova, el fondo de Venture Capital de Ericsson, en 2006 fundó Synergic Partners, empresa pionera en Big Data, y con la que no solo entró en las portadas de la prensa tecnológica, sino que cumplió el sueño de todo empresario tecnológico: venderla por un montón de dinero. En 2018 vendió su empresa telefónica por 10 millones, cifras públicas. No todos fueron para ella, según la prensa, 4,8 millones. Un aplauso para Carme, nos encanta que la gente triunfe. Bien, bravo.
Estupendo. Yo creo que tenéis más información que el Ministerio de Hacienda, ¿eh? Porque... Pues espero que no, por lo que doña Sí, Montero tenga que decir al respecto. No, solo hay un matiz siguiente importante que sale por favor. error en algunos perfiles. Yo no soy doctora, y no hice la tesis doctoral, hice la tesis de fin de carrera, que ocurre que en mi época la Bien. carrera de ingeniero químico eran 6 años, o sea, no eran 4 como Ajá. ahora o 3, eran 5 años más un año de tesis. Ajá. De tesis, como sería ahora el trabajo de fin de claro. carrera, pero era un año entero de investigación, el químico de Sarriá, con lo cual hoy en día con 6 años ya serías un Master of Science, de hecho el equivalente de ingeniero superior ya en mi caso sería, pero no me propusieron quedarme a hacer el doctorado en el Max Planck, pero en esa época hacer un doctorado eran 7 años más, digo, voy a ver ya lo que es la industria de verdad después de tanta investigación. Hay que arremangarse y ponerse A a mí, trabajar. me preocupa, Feno. Pablo, mucho que si te pregunto mi perfil no te lo sabes también después de tantos años, ¿eh? O sea, Hombre, es que venía Karma y No, me lo he currado. Bueno, Eso es totalmente cierto, ¿eh? O sea, creo que no podría hacer lo mismo contigo. Bien, continuamos. Y terminamos, con esto terminamos. Desde 2020, Karma entra en el gobierno actual, en el gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, y es la secretaria de Estado para Digitalización e Inteligencia Artificial. ¿Qué tal hasta aquí? A excepción de la matización de la tesis. Sí. ¿Vamos bien? Esto está bien, vamos bien. ¿Qué me ha faltado para presentar a Karma Artigas? No, nada más, poco más. Bueno, ya teníamos en cosas más personales de quién soy yo, que son mis valores, mis prioridades, pero bueno, sería foco de otro tema. Bueno, y que además de secretaria de Estado, pues en mi cargo, pues soy presidenta del Instituto Nacional de Ciberseguridad, presidenta de Red.es, miembro del patronato de la Escuela de Música de Reina Sofía, miembro también del patronato de la Fundación Orange, miembro del patronato de la Residencia de Estudiantes, o sea que bueno, alguna cosilla más que ha quedado tintero. Y creía que aquí vas a nombrar algo de del Woman in think Tech. tank, perdona, y del tema personal también, que no es a virtud de mi cargo, pues que soy miembro del think tank de la Universidad de Columbia de Nueva York, que se llama alrededor de ciencia de datos, y he sido, no área no, porque el cargo es incompatible, pero he sido la representante del Women in Data Science Conference de Stanford. Uh-huh. ¿Y en los ratos libres? O sea, me refiero, Me quedan pocos ¿cómo da ahora. tiempo? Claro, iba a decir, ¿cómo da tiempo a llevar una agenda con tantas responsabilidades y con tantos cargos? ¿Cómo Bueno, es pero tengo un posible? equipazo, porque tengo un equipazo, las cosas nunca se hacen solas, ¿no? Tengo un equipo que he costado crear, porque cuando llegué esta Secretaría de Estado no existía, como vosotros nos creamos en la pandemia, me nombraron un 16 de febrero y el 12 de marzo estábamos confinados, y esta Secretaría de Estado era de nueva creación, hasta el punto que el nombre lo decidí yo, con lo cual ahí fui acertada, no me tenéis que negar, porque ya en el 2020, enero de la inteligencia artificial que iba a venir, me miraban en cara como, ¿de dónde ha sacado el nombre, no? Pero fue un acierto porque digamos, lo que queríamos era destacar que lo que íbamos a hacer no se había hecho antes. Lo que se había hecho antes a nivel tecnológico en España era invertir en infraestructuras, que está muy bien porque es puesto nuestro país en una posición de liderazgo, pero quedaba muchísimo más y es lo que nos habíamos pretendido abordar cuando creamos esta Secretaría de Estado, antes de la pandemia y, por supuesto, antes de los fondos de recuperación. Uh-huh. Pues, Carva, abres una pregunta que yo quería plantearte y me la has dejado votando. ¿Cómo llega uno a este puesto? Es decir, echa el currículum en Infojobs, te contrata un recruiter por LinkedIn, te contactan y te dicen, mira, Karma, tengo un puesto de secretaria de Estado, no sé si te interesa, o simplemente miras el teléfono, te suena el teléfono y es Nadia Calviño. ¿Cómo funciona esto? Pues te suena el teléfono y es Nadia Calviño, o sea, prácticamente. O sea, la verdad es que como tú has dicho, pues yo tuve la oportunidad de, después de 13 años, pues hacer una operación de salida de la empresa Synergy Partners, que había creado en 2006, y se vendió en el 2015. Del 2015 al 2018 me quedé en Telefónica para justamente integrar la startup en la corporación y poder crear la unidad que soy de Big Data, Inteligencia Artificial y Cloud. Y en ese momento pues yo ya había terminado mi compromiso con Telefónica y estaba yo viviendo el equilibrio personal y profesional ideal de, bueno, hago una conferencia por aquí, hago clases por allí, pero como bastante tranquila decidiendo eso. Y una de las cosas que ocurrió, y ahora ya se puede contar, en ese momento no se podía contar, ahora ya sí, yo iba a entrar en 2 consejos del IBEX 35 en enero del 2020. Y uno de esos consejos era Bankia. Y Bankia, pues después de pasar toda la selección para que entrara yo en el Consejo de Administración, era un banco que había estado participado por el gobierno, porque el gobierno lo tuvo que rescatar. Por tanto, el último ok lo tenía que dar la vicepresidenta económica, que era Nadia Calviño. Entonces, cuando ella me entrevistó para dar el ok a que yo pudiera entrar en el Consejo de Administración,
fue cuando ella, pues empezamos una conversación de decir, bueno, pero tú cómo ves a España en el tema tecnológico. Yo no sabía que ella le estaba dando vueltas a buscar a una persona, me estaba entrevistándome sin darme cuenta, y a partir de ahí, pues yo que no la conocía de nada, pues hubo muy buenas migas a nivel de la visión y me lo propuso. Fue una decisión muy difícil porque volvía ya a perder ese necesario equilibrio entre lo personal y lo profesional para dedicarme a algo que sabía que estaría 100% dedicada, pero bueno, acepté el reto, y cuando tu país te llama, yo creo que uno tiene que decir que sí. Hombre, por dinero seguro que no, porque está claro que hubieses ganado más dinero como consejera de una IBEX 35, sin lugar a dudas. Bueno, yo te digo que estoy trabajando en una ONG, ¿no? ¿Dónde trabajas? En una ONG, España.org, ¿no? Lo digo de broma, ¿no? Lo que sí que es verdad es que mi caso, que muchos me preguntáis por eso, ¿no? No debería ser una excepción. Debe ser más normal que en un gobierno pudiera entrar gente especialista del ramo que fuera, en un nivel que no es político, que es técnico. Por eso estamos los secretarios de Estado, no somos ministros, en mi caso no estoy afiliada al partido. Evidentemente me siento muy próxima a un gobierno progresista, porque si no, no podría estar, ¿no? Me considero una persona progresista, y por eso me gusta este gobierno y me gusta el liderazgo que hemos marcado desde el gobierno de España todos estos años. Pero evidentemente no debería ser un bicho raro. Debería ser más fácil que las personas que saben de algo pudieran dedicar 3 años de su vida o 4 años a su país. Lo que ocurre que la desventaja ya no es únicamente pues el coste de oportunidad de estar en otro puesto de responsabilidad del sector privado, sobre todo es el gasto reputacional y el riesgo reputacional que esto tiene, y que yo creo que es una reflexión como sociedad volver a prestigiar la función pública y la función política, porque si no, el riesgo peor no es que deje de ganar X dinero, es que todo el prestigio que he conseguido con 30 años de profesión lo pierda porque algún, yo qué sé, medio hater digital pues me pone en el pim pam pum político y me intenta desacreditar profesionalmente. Este es el principal riesgo, no otro. Incluso aunque hubieses cometido errores, sería muy injusto, porque en la empresa privada cometemos errores, yo cometo errores en mi empresa, y simplemente pues pasan, todos cometemos ese tipo de errores, pero es cierto que el foco político hace que sea, incluso sin cometerlos, sea durísimo pasar por la experiencia de la administración. Y te lo digo ahora, y de verdad que os digo, porque como yo no tengo nada que perder, porque yo estoy aquí y estoy muy satisfecha de mi labor, y de labor del momentum, ¿no?, tan difícil que hemos tenido que abordar. Fíjate que esto lamentablemente es lo que está ocurriendo. No sé, si tú evalúas la gestión, habré hecho cosas bien, cosas mal. Nadie está evaluando la gestión, pero fijaros en la polarización de la campaña. Nadie, como no puede criticar el mensaje, mata al mensajero. Toda la polarización que estamos viendo en la persona del presidente del gobierno, en lugar de en su gestión o en su equipo. ¿Alguien se piensa que un presidente está solo? El presidente tiene un equipazo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ser muy críticos es la gestión, y otros equipos tendrán otras prioridades y pensarán que no tiene sentido dedicarle, como lo hemos dedicado, el 40% a la digitalización o a la transición ecológica, porque tienen otras prioridades. Pero yo creo que sí tenemos que empezar a ser objetivos. Esto ha funcionado, esto no, yo lo hubiera hecho de otra manera, pero no desacreditar a las personas desde un punto de vista personal para que luego todo lo que hagan a partir de ese momento no tenga crédito. Pero esto yo creo que nos lo tenemos que reflexionar como sociedad, ¿no? Sin lugar a dudas. Además es un tema muy interesante y que va a peor. Yo me acuerdo hace como 20 años, hablando con un buen amigo argentino, muy brillante, yo le preguntaba, oye, ¿por qué hay tanta gente brillante en Argentina y tan malos políticos? Y me decía, porque el descrédito ha llegado a tal punto que la buena gente no se quiere ni acercar, porque es tocar con un dedo la política y ya estás desacreditado de por vida. Entonces, eso es un círculo vicioso y no tiene nada que ver con la realidad. Yo pensé que, justamente por mi trayectoria profesional, llevo muchos años en este mundo, ¿no? Y he estado en multinacionales americanas, multinacionales suecas, multinacionales españolas, en mi startup, en capital riesgo. He estado en administración local, en la autonómica, ahora en la administración del Estado. Y os puedo decir que pero convengamos que tu perfil no es el habitual que nos encontramos en los políticos. Bueno, pero yo tengo aquí gente muy buena técnicamente, excepcional. Sin lugar a dudas. Tanto pues gente que viene de la función pública. Pensé que en esta Secretaría de Estado todos los perfiles son nuevos. Es decir, yo necesito expertos de inteligencia artificial, expertos en data, expertos en ciberseguridad, que ganarían 3 veces más en el sector privado y están aquí por proyecto de país. Lo más difícil que yo me he encontrado de toda mi trayectoria profesional es
cómo gestiono los recursos humanos, la motivación de los recursos humanos en una organización que si tú trabajas el 200% no te puede dar un bono y si se te cae el boli a las 4 de la tarde no te puede despedir. Por tanto, para mí el gran reto de la administración pública es el reto de reinventar la función pública para que gente de altísimo nivel de preparación pueda estar aquí a cambio de una seguridad, quizá gana un poco de dinero, pero a su vez también es muy importante, a un funcionario no lo despides, pero que gente que tenga el reto de seguir mejorando, seguir creciendo, les puedas incentivar. Y para mí, yo que soy, me acuerdo uno de los primeros meses cuando yo llegué, a uno de los haters habituales me decían, mira, esta acaba de aterrizar y viene aquí pensándose que esto es una startup. Pues yo os puedo decir, 3 años después, que yo he montado una startup también en la administración digital, porque funcionamos exactamente como una startup, por proyecto, por ciclo, inventándonos cada día cómo podemos generar nuevos mecanismos, un nivel de innovación altísimo. Solo os digo que mi directora de gabinete es doctora y el premio de excelencia de doctorado en innovación pública, o sea, he tenido que fichar a una de innovación pública para poder navegar por todo lo que estamos haciendo, que no lo había hecho nadie, porque todo es muy, muy novedoso. Y la satisfacción personal es altísima. O sea, desde el punto de vista personal, probablemente es la profesión que a mí más retorno me ha dado a nivel de satisfacción del impacto que tú puedes hacer, ¿no? Del impacto positivo que puedes hacer en la sociedad desde un cargo de estas características. Y mis equivocaciones supongo que también tienen un impacto mayor, ¿no? Pero estoy muy satisfecha y yo creo que animaría a la gente que dedicara un tiempo de su vida al sector público. Se ve las cosas de manera muy distinta. Muchas de las cosas que criticamos desde fuera, desde dentro entiendes muchas de las cosas, pero sobre todo tenemos que empezar porque esto sea una profesión también de prestigio. Bueno, a mí me parece súper chulo. Sí, Paco. Espera, voy con Dale. retardo, ¿no? Yo creo, ¿no? No, que me mola mucho cuando has dicho lo de aquí vas a montar una startup, porque es lo que oigo yo todos los días cuando voy a empresas grandes a hacer transformación y una pregunta, ¿cómo? O sea, quiero decir, a mí me cuesta mucho en empresas grandes, pero que no son evidentemente el Estado, ¿vale? El poder conseguir objetivos, ¿no? O sea, quiero decir, puedo hablar todo lo que quiera, puedo vender la moto todo lo que quiera, que esto hay que hacerlo así, que si ciclos cortos, que si vamos a mover números, que si tal y cual, pero luego es muy complicado llevarlo a cabo. Eso en el Estado no me lo quiero ni imaginar, o sea, quiero decir, el llevarlo ahí, meterlo en algo como la maquinaria tal y conseguir objetivos, pequeños objetivos reales, hostia, tiene que ser un complejo. Pero esto que es normalmente difícil, de hecho, la ventaja que yo tenía es que yo venía de un folio en blanco. Y de hecho la visión pues la hicimos conjuntamente con la vicepresidenta del gobierno. ¿Qué aspiramos? ¿Cuál es la España que queremos? ¿Cuál es el nivel de aspiración que tenemos? Porque nadie ha hecho nunca nada en el ámbito de la innovación, en el ámbito de las startups, en el ámbito del conocimiento, en inteligencia artificial, en computación cuántica, en neurotecnologías, en algoritmos verdes, en todo lo que estamos haciendo nosotros, no lo había hecho nunca nadie. Pero, y me acuerdo que cuando diseñamos la Agenda España Digital 2025, que ya es 2026, porque digo, lo tecnológico se tiene que iterar porque va cambiando, por tanto no hay ninguna estrategia que te dure más de un año, por tanto yo cada año las estamos renovando, ¿no? Dijimos, solo que seamos capaces de conseguir el 40% de lo que nos hemos propuesto, ya hemos cambiado el país para siempre. ¿Cuál es la oportunidad que tuvimos? Los fondos Next Generation. A raíz de la pandemia, de golpe, esa visión estratégica que se había construido, más el liderazgo político, evidentemente, de la vicepresidenta primera y del presidente del gobierno, de golpe se encuentra con recursos, ¿no? Con recursos que nunca habíamos tenido. Solo decirte que cuando yo llego, el presupuesto de mi Secretaría de Estado anterior era de 300 millones de euros y se dividió en 2, y yo tengo un presupuesto de 3.000 millones por año. O sea, de 300 millones a 3.000 millones por año. Con las mismas personas, o la mitad, porque se dividen en 2, con los mismos procedimientos y con los mismos controles o más. Eso es cuando te digo que es una startup que tiene que innovar. Sí, porque no puedes hacer 10 veces más con la misma gente, los mismos procedimientos, si no innovas, ¿no? Entonces, la clave de eso es que la gestión luego se convierte en una gestión por objetivos. Porque cuando llegan los planes de recuperación, no se trata que tú pongas muy bonito una cosa en un papel, y en España fue el primer país que lo hizo y lo aprobó. Es que todos los planes de recuperación, por eso me revienta bastante cuando la gente dice, ay, es que no sabemos lo que se está gastando. Por favor, si algo más escrutinizado son los fondos de recuperación Next Generation. Son proyectos que tienes comprometidos hasta el 2025, en lo cualitativo y en lo cuantitativo, en el nivel de inversión y en el nivel de impacto. Y que cada 6 meses te auditan. Y si tú no cumples el 100% de los objetivos cuantitativos y de los cualitativos, no te dan el pago. Porque
lo que hace Bruselas normalmente es tú gastas, luego justificas y luego te lo pago. Esto es un poco lo que hacían los fondos FEDER. Para que tú puedas gastar, necesitas endeudarte y, por tanto, emitir deuda pública. Imaginaros que Europa se hubiera tenido que emitir deuda pública después de la pandemia. Estaríamos todos a niveles de bonos basura. Vale. ¿Qué hace la Unión Europea por primera vez? Y es la estrategia de salida distinta de esta crisis del COVID a la que hubo en la crisis de 2008. La crisis de 2008, lo sabemos todos, se resolvió con el austericidio, con la reducción máxima de la inversión pública, que nos ha llevado a 10 años perdidos, a una década, donde el sector privado, por supuesto, no se pudo tampoco recuperar. Y eso ha sido muy lento. Cuando sale la pandemia, que nos pilla tocados ya de la anterior crisis, por primera vez se mancomuna esa deuda, se hace solidaridad de esa deuda y toda Europa se endeuda a la vez con bonos emitidos con la garantía de la Unión Europea. Por tanto, está permitido que no nos tengamos que endeudar los países porque se ha endeudado la Unión Europea. A partir de ahí, el nivel de ejecución es de una exigencia enorme. Cada 6 meses se comprueban todos los hitos cuantitativos, todas las reformas, y España es el primer país que va como una moto. Ahora la palabra es: la economía de España va como una moto, aquí también vamos como una moto. Es el único país que le han pagado el tercer desembolso y estamos ya para pedir el cuarto desembolso. Significa que cada 6 meses nos han endeudado y hemos cumplido el 100%. Es una gestión pura por objetivos, y si no cumples los objetivos en uno, y eso involucra a todos los ministerios, no te dan el pago. No te dan el dinero. O sea, eso es como la privada, quiero decir. Quien entiende de Project Management sabe lo que significa. Claro, sí. No, claro, por eso. Si tenemos algo entre los fans, son Project Managers. Sí, no, pero eso es... Pues es un hito a pensar que... No, que comenta, es que oigo mucho... Si lo queréis ver, está todo escrito. O sea, nosotros en el 2020 ya decidimos todo el plan hasta el 2025. Hito por hito, hay 30 componentes, todos los hitos cuantitativos, los cualitativos, las reformas. Mucha gente cuando piensa de los fondos NextStep dice, bueno, ¿y las inversiones? Digo, sí, las inversiones están muy bien, pero también son muy importantes las reformas, porque si tú riegas en un desierto y no cambian las condiciones, el día que no haya agua, seguirá siendo un desierto. Por tanto, los fondos de recuperación hoy están, mañana no van a estar. No va a haber otro gobierno que vaya a tener la gran oportunidad que hemos tenido nosotros de los fondos de recuperación. Pero lo que quedan son las reformas, la ley de startups, la ley de formación profesional, la ley de ciencia, la CREA y CRECE. Las reformas sí que sobreviven y son las que cambian ya el clima de negocios y la economía del país. Fenomenal. Oye, y hablamos un poco de inteligencia artificial, que tenemos material candente, totalmente actual. Hace exactamente 5 días en el Parlamento Europeo, se ha aprobado por una mayoría abrumadora la creación de una ley sobre inteligencia artificial. La puesta en marcha de conversaciones que derivarán en la creación de una ley de inteligencia artificial europea. Parece que en Europa estamos más preocupados por regular la inteligencia artificial que por los retos técnicos o por la aplicación social. ¿Por qué nos da tanto miedo en Europa la inteligencia artificial? Bueno, te voy a negar la mayor, ¿no? La mayor desde principio al fin. Uno, venga. De regulación de inteligencia artificial llevamos trabajando 4 años. No ahora, 4 años, ¿vale? La regulación, ¿cómo funciona en Europa? Hay 2 tipos, directivas y reglamentos. Las directivas se diseñan en Europa, pero luego cada país tiene que adaptarlas a su régimen jurídico, es lo que se llama una transposición de directiva, pero esto significa que hay un desequilibrio porque no todos los países lo adaptan igual y a veces no al mismo tiempo. Entonces se tiende cada vez más, para ser más Unión Europea, que haya reglamentos. El reglamento significa que el día que entra en vigor, entra el mismo reglamento para todo el mundo a la vez. Eso es el reglamento de inteligencia artificial, ¿vale? Llevamos 4 años desde Europa trabajando en el reglamento artificial. El reglamento primero lo propone la Comisión Europea, que es la que elabora el reglamento, y después el Consejo de la Unión Europea, que son los Estados miembros, que ahora nosotros presidiremos, ¿no? Cuando decimos presidimos el Consejo de la Unión Europea, es como un parlamento donde están los Estados miembros, cada uno con el mismo voto, independientemente de la población o de su peso económico, ¿no? Es el Consejo Europeo. Después de la Comisión fija posición el Consejo, y después el último que fija posición es el Parlamento Europeo. En el Parlamento están los ciudadanos europeos a través de sus representantes políticos. Por lo tanto, allí está Partido Popular, Partido Socialista, pero no está el de España, o sea, está el europeo, y dentro del europeo pues están representantes españoles, alemanes, etcétera, ¿no? El último que ha fijado la posición ha sido el Parlamento Europeo.
Ahora, con estas 3 posiciones, nos toca a nosotros, España, cerrar el reglamento final, la versión final, conciliando las 3 versiones. Y eso es lo que nosotros teníamos de reto, yo en particular, durante nuestra presidencia. Por eso es tan importante nuestra presidencia, porque es la que cierra el 4 años de reglamento de inteligencia artificial. Por tanto, es un momento adecuado que ha permitido, como eso es un proceso que ha tardado, el Parlamento ha incorporado nuevas propuestas que no estaban en la versión original de la ley como consecuencia de las últimas de la actualidad de los últimos meses. Nosotros ya propusimos entrar el concepto de fundamental models, de modelos fundamentales, o de inteligencia artificial de propósito general, que evidentemente no la queremos ubicar en el capítulo de alto riesgo porque este reglamento no regula la inteligencia artificial, porque nosotros no queremos un reglamento que mate la innovación, solo regula los usos de alto riesgo de la inteligencia artificial. Lo que ha añadido el Parlamento es añadir el concepto de inteligencia artificial generalista, no para que la ubiquemos en el capítulo de alto riesgo, porque de allí pueden salir cosas de alto riesgo y otras que no lo son, sino para que les exijamos cierto nivel de transparencia o, por ejemplo, pues que no vaya en contra de pues, la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. En paralelo a lo que es el impacto, tampoco tengo que negar la mayor. Nosotros ya desde el año 2020 en España somos el país pionero en la Carta de Derechos Digitales. La Carta de Derechos Digitales lo que hace España es decir, oye, el mundo tecnológico está muy bien, pero no a cualquier precio, no a precio de perder en este viaje derechos y garantías que tenemos como sociedades democráticas maduras en el mundo analógico. El primer ejercicio que hacemos es cómo traduzco yo los derechos del mundo analógico a mundo digital. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, ¿vale? El derecho a la no discriminación. Y luego nos damos cuenta que tenemos que abrir capítulos nuevos vinculados a nuevas tecnologías. Y abrimos todo un capítulo asociado a la inteligencia artificial y otro capítulo asociado a las neurotecnologías, como el derecho a no ser discriminado por un algoritmo, el derecho a una segunda opinión humana, el derecho a no ser intervenido en mi voluntad a través de neurotecnologías, una serie de cosas que nos convierten en pioneros de esa discusión. De ahí que hemos conseguido que eso inspire la Declaración de Principios y Derechos Digitales de la Unión Europea. Conseguimos en diciembre, porque nosotros organizamos la conferencia de la OCDE de Ministros de Telecomunicaciones, y en diciembre en Canarias hicimos la Declaración de Canarias, donde se compromete la OCDE, donde hay países de distintos niveles de madurez democrática, ya no en el digital, sino en el mundo real, ¿no? Y allí se comprometen a 2 años a hacer una recomendación. Hemos creado el Global Technology Forum con Gran Bretaña y con Estados Unidos y España, los 3 fundadores, para empezar a ponernos de acuerdo en cómo regular tecnologías futuras como la computación cuántica o la biología sintética, y también conseguimos firmar la Carta de Derechos Digitales de Iberoamérica, el presidente del gobierno de la República Dominicana hace un par de meses. Por tanto, estamos liderando toda esta discusión sobre la tecnología, pero también sobre los valores, porque detrás de un estándar, siempre digo que Europa hasta ahora era la tercera vía, ¿no? Decía, la inteligencia artificial está muy bien, pero teníamos 2 modelos contrapuestos. Teníamos el modelo americano, donde la inteligencia artificial se basaba en datos cuya propiedad está en manos de las grandes plataformas digitales, por tanto en manos del sector privado, pero un uso comercial y basado en el enriquecimiento. 2, el modelo chino, donde los datos son propiedad de los gobiernos y por tanto la inteligencia artificial se desarrolla, pues, en cierta de capitalismo de vigilancia, ¿no? Como dice la de Weapons of Mass Destruction, ¿no? La Cathy O'Neill. Y en este capitalismo de vigilancia nosotros tampoco nos sentimos identificados. Nosotros decimos, oye, no nos gusta ni la vía americana ni la vía china. Nosotros queremos la tercera vía. Europa dice, queremos que el desarrollo de inteligencia artificial y de sus datos está en manos de los ciudadanos. Y los ciudadanos definamos los límites y participemos de su gobernanza. Y esto hasta ahora era la tercera vía. Y todo el mundo, y os lo tengo que confesar, desde que hablamos nosotros, desde el 2020, nos miraba un poco encima del hombro. Encima ya están aquí los hiperreguladores europeos, ¿no? Regulándolo todo. Y nosotros americanos, nosotros chinos, nosotros, británicos, pues oye, y adelantaremos por la derecha, seremos más innovadores porque podremos innovar sin ningún límite. ¿Qué ha pasado ahora a red de ChatGPT? Que todo el mundo ha dicho, ostras, tenemos que regular eso, porque se nos puede escapar de las manos. Empezando por la propia industria, que se quiere autocensurar. Con lo cual, esa tercera vía de Europa ya no es la tercera vía, es la única vía. La única vía es que nosotros pongamos algún tipo de cortapisas de desarrollo tecnológico para que no vaya en contra de los derechos ciudadanos. Vamos a enmendarme la mayor, pero hayas dejado alguna cosa votando, porque, por ejemplo, que la tercera vía europea sea la única vía, no sé si los chinos también se van a sumar al mismo ánimo regulador
que efectivamente la Unión Europea siempre se ha caracterizado por ello, esa voluntad reguladora, y que en Estados Unidos estamos viviendo una situación totalmente insólita, que es la propia industria pidiendo ser regulada, que es algo realmente, yo creo que para un gobierno debe ser el sumum, el clímax absoluto. Bueno, pero eso está forzado por mecanismo. A ver, no pensás, estas compañías no pueden sobrevivir sin el mercado europeo, que somos 600 millones. Lo mismo pasó con la GDPR. Y no sé si te acuerdas que en su momento Zuckerberg dijo, bueno, si se aprueba la DSA en Europa, me voy de Europa. Y más de uno decía, pues vale, mercado para mí, ¿no? Empezando por TikTok, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que ocurre es que cuando Europa realmente es consciente de su valor, y su valor no es la regulación. Yo siempre digo que la ley de inteligencia artificial, que además no es una única ley, piensa que tenemos una arquitectura legal, desde la DSA, la Digital Services Act, el reglamento de servicios digitales, que limita el rol de los algoritmos, la transparencia algorítmica y todo el abuso también de datos y de cruces de las plataformas digitales, la DMA, que lo regula como monopolios que son, y también ahora tenemos el futuro reglamento de la inteligencia artificial. Bueno, yo os digo que cuando nosotros creamos un estándar legal, más que un estándar legal o un estándar tecnológico, lo que estamos imponiendo al mundo es un estándar moral. Porque le estamos diciendo al mundo lo que es aceptable o no. No, porque igual en Europa lo hacemos vía regulación, pero en Estados Unidos lo conseguiremos vía reputación. ¿Cuánto cayó la bolsa para Facebook cuando se descubrió el escándalo de Cambridge Analytica? Cuando tú le dices, igual es legal en tu país, pero yo como ciudadano no lo voy a aceptar, yo como consumidor no lo voy a aceptar. Es como si tú pudieras contaminar ahora en tu país, ¿vale? Pero dices, bueno, es igual que usted contamina en mi país, pues si es legal en su país usted contamina, pero yo no me quiero asociar a usted, yo no quiero comprar sus productos, yo no quiero trabajar por usted, y tu valor en bolsa va a terminar cayendo. Con lo cual, lo que está haciendo Europa es forzar que el resto de países se den cuenta que se tiene que poner límites. Totalmente de acuerdo. Fíjate, ahora China está empezando a regular las deepfakes. Sí. También China, Japón, Corea del Sur, India, Gran Bretaña. Entonces, todo eso evidentemente tiene que converger, porque si no nos ponemos de acuerdo en esas bases, vamos a tener múltiples regulaciones. Por tanto, ya se está hablando si esto es como un momento eureka de la energía atómica, ¿no? Cuando se descubrió la energía atómica, la propia industria se asustó. Dice, esto en manos de los malos o sin control, se nos va el invento es la humanidad. Entonces, yo creo que estamos un poco en ese momento. Allí se decidió crear una agencia internacional de supervisión de la energía atómica. Así lo presentó el presidente del gobierno a Biden, diciendo tenemos que crear una agencia internacional de regulación de la inteligencia artificial. Nosotros ya hemos dado el paso, que es crear la nuestra en España, el primer país del mundo que va a tener una agencia nacional de supervisión de inteligencia artificial. En el reglamento europeo de IA se está contemplando un tipo de oficina de coordinación a nivel europeo. Yo creo que tenemos que ir luchando para que haya esos principios y valores que compartamos para poner esas líneas rojas. A través de la regulación, a través de un código de conducta, a través de la autocensura, tanto da como lo consigamos. Lo importante es que nos pongamos de acuerdo en los límites que queremos preservar. Ha sonado un poquitín, un poquitín arrogante eso de fijar un estándar moral para toda la humanidad. Quizá un poco, o sea... Lo hemos hecho con la GDPR. La GDPR se ha convertido en el Golden Standard. Es decir, al final tú tienes una compañía, ponle Microsoft, que no va a trabajar de dos maneras en Europa de una manera y en Estados Unidos de otra. Cuando le obligas a adaptarse a la manera de trabajar europea, ya lo aplica por todo el mundo, ¿no? Cuando nosotros dijimos, esto sí, pero no con mis datos, pues voces en California enseguida dijeron, oye, si se protege de la privacidad a los europeos, yo también quiero que me protejan a mí en California. Y luego en Latinoamérica también. Por eso, la labor que estamos haciendo de convencer, la estamos haciendo a través de la Carta de Derechos Digitales, porque los derechos digitales es donde está poniendo el límite a lo que queremos preservar, ¿no? A la salud mental, a la accesibilidad, al derecho a no ser segmentado, manipulado en mi voluntad. Y luego, pues en cada geografía veremos cuál es la mejor manera de conseguirlo. Pero yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son esos principios que debemos preservar como seres humanos en el mundo digital. Yo ahí estoy... Yo tengo una pregunta, Karma. Lo que estás... O sea, todo evidentemente tiene todo muchísimo sentido. Y además el ejemplo, el paralelismo con la GDPR lo deja clarísimo. Lo que pasa es que pasa también un poco con lo mismo, ¿no? O sea, si hablamos de los grandes gigantes, de Google, de Microsoft, de Amazon, de todos estos, ¿no? Pues sí, claro, todo esto funciona muy bien.
Unión Europea llega, pone el mazo y dice aquí se juega con mis reglas o no se juega, y entonces todos entran a jugar. Lo que pasa es que el mundo cada vez más tiene una atomización de jugadores inmensa. El mundo open source permite que prácticamente cualquiera, evidentemente no en dimensión, pero sí en capacidad, ofrezca las mismas herramientas, ¿no? Entonces, a esos jugadores no se llega, ¿no? Es lo mismo que dice, pues, por ejemplo, con el tema GDPR. Con el tema GDPR está muy bien jugando con Microsoft y tal, pero tú te vas a un AliExpress y a AliExpress le importa un pimiento la GDPR. No, hombre, no. La GDPR aplica a todo el mundo que aplica en Europa, o sea, a empresas europeas y a empresas de cualquier parte del mundo que operan en Europa y que cogen datos de personas europeas. De hecho, la primera estrategia que se busca para controlar a ChatGPT es decirle que se ha estado entrenado con datos de ciudadanos europeos sin su consentimiento, ¿no? Pero lo que dices tú es totalmente clarísimo. Sí, por eso lo que digo es que ¿cómo se le pone puertas al campo, ¿no? Se le tiene que poner puertas al campo, pero no todas. Empezar por las grandes empresas está muy bien, pero no, pues mira, la solución a esto, que totalmente de acuerdo con la mala experiencia de la GDPR, que al final las que sufren son las pymes, ¿no? Y las pequeñas empresas que les cuesta 200.000 euros para contratar a un abogado, en lugar de contratar a un ingeniero de software, ¿no? Y luego te piden una moratoria de 2 años más por no estar preparado. Precisamente por eso, para no repetir esta mala experiencia, también tomamos la iniciativa desde España y propusimos a la Comisión Europea que fuéramos el país del piloto de la inteligencia artificial, digamos el sandbox regulatorio de la IA. Nosotros ya llevamos 1 año trabajando en esta ley que aún no existe para desarrollar las guías, las mejores prácticas y las herramientas que permiten que cuando la ley esté en vigor le podamos dar a la pyme: esta es la ley, así es como se implementa y esta es la herramienta que tengo que auditar tu algoritmo. Porque eso es lo que haría falta. ¿Por qué lo hacemos? Y eso es el sandbox regulatorio que ha salido en la audiencia pública y que a finales de mes invitaremos a las empresas que nos dejen esas aplicaciones de alto riesgo para auditar. Es adelantar 2 años el efecto de la ley y lo que llamo yo el future proofing. Digo, lo que no puede ser, digo que al final el único unicornio europeo que vamos a crear va a ser una empresa de legal tech, porque es decir, tenemos la inteligencia artificial para navegar por la cantidad de herramienta legislativa que estamos produciendo que nadie se entera. Entonces yo, como he sido pyme, lo primero que digo, oye, yo como pyme no quiero dedicarme el dinero a abogados, quiero dedicarme el dinero a desarrolladores, ¿no? Porque si no pierdo ventaja competitiva. Entonces, lo que estamos haciendo con el sandbox es un ejercicio que no se ha hecho nunca y que también es muy interesante. Y que vamos a dar los primeros resultados en noviembre dentro de la presidencia europea, en una conferencia que os anuncio que va a estar en Madrid el 16 y 17 de noviembre de la AIA. La AIA es el AI Alliance, que es una asociación que une a 6.000 entidades público-privadas de Europa. Vamos a hacer su conferencia anual en Madrid 16 y 17 y allí presentaremos los primeros resultados del sandbox. ¿Cuál es mi idea? Yo lo que no quiero precisamente es porque no hemos hecho los deberes, es muy complicado adaptarse a la normativa si no eres una gran empresa, llegue la ley en 2014 y pidamos 2 años más de moratoria de los que están previstos para aplicar la ley. Pero entonces daremos 4 años donde la inteligencia artificial se va a desarrollar sin cortapisas y los efectos nocivos ya no seremos capaces de retrotraerlos. Por lo tanto, lo que quiero es que el día que entre en vigor le hayamos contado a todo el mundo cómo se aplica, ¿vale? Y que eso no le cueste a una pyme $200.000. Vale, y para hacer eso, ¿qué estamos haciendo? Traducir todas estas legislaciones, o sea, juntar a los legisladores con los tecnólogos, para decir, a ver, transparencia algorítmica está muy bien, y lo tenemos en la ley Rider, pero eso, ¿qué significa? ¿Qué datasets le tengo que pedir a la empresa? ¿Qué es un sesgo? ¿Qué es una aplicación de alto riesgo? ¿Qué es transparencia algorítmica? ¿Cómo lo mido? ¿Sabes? ¿Cómo lo hago sin meterme en propiedades intelectuales o incluso en secretos industriales? Bueno, pues todo esto es lo que ya estamos haciendo. Y al final, el output de eso van a ser esas mejores prácticas, esas guías, cómo lo tienes que auditar, pero sobre todo quiero desarrollar herramientas tipo API, tipo plataforma, donde tú al final, tú eres una pyme, vía API conectas tu algoritmo, una plataforma te lo audita y te da el resultado. Te dice lo que cumples, lo que no cumples, lo que tienes que mejorar. Esto es lo que estamos desarrollando desde España y es el resultado de este sandbox. Fenómeno. Dale, más. Pablo. Venga, Paco. No, que voy con tienes retardo, macho. y llevas ya un rato intentando entrar. No, es que esto de vivir en mitad del monte, Es que macho, no es buena idea. Esto de hacerme ermitaño aquí y venirme a la Díselo montaña. a la secretaria de Estado de Digitalización cuando la Sí, veas. es verdad, hay que poner redes más serias. No, esto se lo preguntas a mi compañera de telecomunicaciones. Sí, darme a que alguien, os aviso que estamos... un contacto, no sé algo qué, para no hablar sé con qué él, zona... por Dios, sí.
en qué zona rural de España estás, pero bueno, en este momento la cobertura de España es del 95% en el espacio urbano y del 85% en el rural. Debes estar en el 15%, en el que falta. 15 ese terrible que falta, que no hay manera de... El 2025 lo tendrás seguro, pero tengo, bueno, ¿no? hablas Vale, con la bien, secretaria bien, de Estado de Telecomunicaciones, a ver si te prioriza. Voy escalando en contacto. A Paco le llega una diligencia a la semana. Sí, más o menos, sí. Oye, yo quería decir que lo del tema este de hacer las cosas, pues eso, comunes a todo, que aparte de lo moral, que está genial, o sea, ya es, yo es que ya aunque no sea moral, quiero decir, ya por el evitarme, o sea, que debe serlo, evidentemente, pero por Dios, el evitarme tener que hacer un desarrollo por cada país que pongo un producto, o sea, el mismo producto, claro, por cada país tener que hacer algo, es una auténtica barbaridad. La cantidad de es que dinero para eso que está se la pierde, digitalización, para tener economías claro, de escala. Si yo, Claro. o sea, si yo hago un producto, a mí lo que me piden cuando voy a una empresa, no, esto que escale y que sea sostenible. Y de repente yo, pienso, lo hago escalable, lo hago sostenible, meto una arquitectura maravillosa, pero no. Porque de repente los gobiernos me dicen, no, estás en este país, ahora de esta forma, estoy en este, ahora de esta, ahora de esta. O sea, que está... Ese gran problema de la falta de mercado único digital europeo. Tal cual. Una de las prioridades es avanzar hacia espacio digital único europeo. Si no, no somos competitivos a nivel global. Yo eso, sería algo absolutamente maravilloso para todos los que trabajamos llevando equipos y generando productos, porque es que... Debe haber una convergencia regulatoria y lo primero es eso ya, ¿no? Tal cual, sí. Pero hablabas del open source antes, que sepas que nosotros estamos muy a favor del open source, no solamente desde la Secretaría de Estado, donde todos los desarrollos los abrimos en open source, sino que en la regulación europea vamos a hacer que este nivel de control no sea el mismo para una gran multinacional que para una comunidad open source. Dentro de esta negociación que estamos viendo, queremos que eso sea... De hecho, yo creo que el gran reto de un ChatGPT o de los grandes Large Language Models que están desarrollando los grandes fabricantes, la única alternativa que tenemos es que sea una comunidad open source, ¿no? Y las que hay ahora siguen siendo americanas. Tenemos que aprovechar también tanto Alpaca de Stanford o Hugging Face son americanas, pero tenemos que apostar también por open source europeo, por supuesto. Yo a raíz de lo que comentas de los grandes players americanos, ahora mismo si hay una personalidad relevante en el mundo de la inteligencia artificial, conocido es Sam Altman, que estuvo en España a finales de mayo, es el CEO de OpenAI, que es el desarrollador de ChatGPT, que es la herramienta que nos ha hecho conscientes de lo cerca que tenemos la inteligencia artificial. Porque hasta ChatGPT hablábamos de una inteligencia artificial que la veíamos cada vez más cerca, pero aún estaba lejos del gran público. A raíz de ChatGPT todos vemos que está accesible y que todos podemos interactuar con la inteligencia artificial de manera muy cercana. Creo que fue un gran éxito el traer a Sam Altman y además fue recibido por el gobierno de España en la Moncloa. Y se reunió conmigo. Sí, con Pedro Sánchez, con Carme Artigas, o sea... Bueno, yo tuve una reunión bastante importante con su equipo de más de 1 hora y media a nivel técnico, y de verdad que me quedé muy satisfecha. Yo iba a preguntar exactamente por eso, porque me imaginaba que no estabais hablando de si hacen TDD o no, si hacen Scrum, si hacen Kanban, de cómo organizáis cada uno vuestro día. Hablamos justamente de la regulación, ¿no? Hablamos justamente de la regulación. Yo le puse los dos peros que le puse es la insostenibilidad energética de los Large Language Models. Sabéis que en España estamos muy preocupados por las dos grandes transformaciones, la transición digital y la transición ecológica, y son dos caras de la misma moneda. Todo el mundo ve cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la sostenibilidad, a una economía circular, a hacer más eficiente el consumo energético, pero mientras tanto estamos desarrollando una tecnología que es insostenible a nivel energético, ni por el consumo de energía, ni por el consumo de agua de esos data centers, ¿no? Y por eso lanzamos en España el Plan Nacional de Algoritmos Verdes, con el foco de que ese problema no se tenga que resolver al final de la cadena de valor, sino que se tiene de resolver por diseño, ¿no? Estamos hablando de la insostenibilidad de los modelos, estuvimos hablando del open source, estuvimos hablando de cómo parecía que ellos iban a un movimiento anti-open source, porque empezaron a ser open source, pero ya parece que están privatizados, dijo no, que todo lo contrario, y él fue el que hablamos en ese momento, que ahora ya está más conocido, pero fue un poco sin luz ni taquígrafos, ¿no? De la importancia de la regulación y cómo él era favorable a que hubiera límites a ese desarrollo. Le vi una persona muy, muy consciente a nivel social,
los quería. Él fue el que decidió venir a España, venirme a ver y ver al presidente Sánchez y al presidente Gobierno, porque era consciente del rol de liderazgo que teníamos en España en estos temas y sobre todo por la presidencia europea, y después se fue a Bruselas, supongo que también a hablar de regulación. Que sepáis que él se ha ofrecido a participar del sandbox regulatorio de inteligencia artificial de España, es decir, que ellos están dispuestos a que nosotros probemos y nosotros auditemos esos modelos fundacionales. Por tanto, es una gran noticia que se pongan a disposición, es decir, evalúame, que yo quiero que me evalúes para ver si cumplo o no cumplo lo que va a venir, ¿no? Fenomenal. Pero fíjate que pensar que un presidente del gobierno se reuniría con la empresa de moda o el chico de moda de la inteligencia artificial en España hace unos años, nadie ni estaba en el mindset de un presidente, ¿no? Lo que demuestra pues, que en estos momentos la importancia de la tecnología en la geopolítica, pero también pues, que nuestro presidente y nuestra vicepresidenta primera son conscientes que la transformación económica de nuestro país se basa en la transformación tecnológica y que España no puede ser un invitado de piedra y verlas pasar como estábamos haciendo hasta ahora, sino que estamos teniendo un papel líder muy vocal, donde estamos haciendo planteamientos, cada vez que estoy en un consejo, planteamientos novedosos como los algoritmos verdes, como la Carta de Derechos, como la regulación de inteligencia artificial, como la computación cuántica, que España no estaba ni se le esperaba. Yo creo que eso es lo que hemos conseguido en estos 3 años. Fenomenal. Al final hay que meter cuña. Karma, iba a decir que iba a comentar respecto a que lo que es la comunidad científica, los grandes players, sobre todo americanos, tampoco tienen una visión unificada de cómo ha de seguir la inteligencia artificial. Sabemos que la Fundación Future of Life ha emitido una carta firmada por cientos de científicos y de personalidades del mundo de la tecnología pidiendo una moratoria en el desarrollo, una moratoria de 6 meses en el desarrollo de la inteligencia artificial. Te hemos escuchado decir que tú no estabas a favor de esa moratoria. Sam Altman tampoco lo está. ¿Cuál es tu posición? ¿Por qué crees que es algo de extrema sensibilidad, como estamos hablando en esta entrevista, pero que no corresponde parar? Claro, quien llega a esta conclusión llega 4 años más tarde. 4 años más tarde dicen, anda, esto está aquí, uy, se nos está escapando, paremos. Pero los que llevamos 4 años trabajando en esto sabemos que lo que no tenemos es que parar, sino que tenemos que acelerar la innovación para que la industria resuelva los problemas que ella misma ha creado. Aparte de que no ser práctico parar, porque ¿quién paran? ¿Los buenos y los malos no paran? ¿Para Europa, Estados Unidos, pero para China? ¿O paramos para que Elon Musk tenga tiempo de tener una herramienta competitiva? Entonces, claro... Yo también lo creo, que Elon Musk... o sea, que los intereses comerciales están detrás. Claro, pero hay gente con muy buenas intenciones y otras que tienen buenas intenciones combinadas con intereses económicos. Todo el mundo tiene muy buenas intenciones, cada uno a lo suyo. Yo no critico la carta, todo lo contrario, porque esto fue una cosa muy relevante de que la propia industria dijera, cuidado, aquí hay un riesgo. Pero hay un problema en esa carta. Solo apunta a los riesgos a largo plazo. Es una carta que dice, uy, a largo plazo, ¿no? Long termism, esto es un riesgo existencial. No, perdona, es un riesgo existencial hoy ya. A corto plazo ya tenemos los riesgos de los sesgos, los riesgos de la discriminación, los riesgos de las fake news, los riesgos de que nos volvamos todos locos, porque si no nos podemos creer lo que vemos, lo que leemos y lo que escuchamos, tenemos un problema ya hoy. No tenemos que esperar a desarrollar y ver el resultado a largo plazo, porque ya tenemos el problema aquí, pero tenemos que poner ya medidas hoy. Y lo que debemos es poner todos los recursos como están poniendo ya los grandes fabricantes, porque tanto Google como Microsoft como Facebook han discontinuado todas las otras líneas de investigación para centrarlas en todo lo que va a venir, ¿no? Porque realmente pues, ha sido un momento muy interesante desde el punto de vista de la innovación, que bien llevado puede tener grandes ventajas en productividad, en la interacción hombre-máquina, en la atención a la gente mayor de manera más personalizada. Por tanto, yo creo que la innovación es lo que no se puede parar. Lo que se tiene es que orientar la innovación hacia el bien, lo que se tiene es que poner límites legales, éticos y de todo tipo para que eso desarrollo vaya a favor de la humanidad y no en contra. Y ha estado muy bien que digamos que tiene unos riesgos existenciales que hasta ahora los que lo estaban desarrollando no eran conscientes, ¿no? O sea, tengo ahí un juguete, me estoy generando la bomba atómica, cuidado, que esto puede ser bueno, pero no. A mí me cuesta creer que no fuesen conscientes de lo que estaban haciendo. O sea, yo creo que más bien están pidiendo el auxilio de las autoridades para no perder una batalla comercial en la cual... A ver, fíjate que el caso ChatGPT lo que nos pone de manifiesto es algo que nosotros hemos
cambia un pacto, ¿no? Incluso un pacto con el consumidor. Porque el gran problema de ChatGPT es que nos han colocado una cosa que estaba en beta, nos la han vendido como Pero si fuera bien, comercial, además, bien. ¿vale? O sea, era una cosa que estaba en un entorno de I+D y es como si yo te dejo ir aquí un coche sin airbag y sin frenos, ¿no? Y nos hemos acostumbrado demasiado mal a que la industria del software pasa todo el día sin ningún control, nos deja herramientas en el mercado que nosotros tenemos que corregir, ¿vale? Es como si lanzaran un medicamento sin la aprobación de la FDA y sin el prospecto de efectos secundarios. Eso es lo que nos han hecho en el caso de ChatGPT y lo que está muy acostumbrada a hacer la industria del software. Nos tenemos que empezar a plantear, de la misma manera que regulamos a la industria farmacéutica o a la industria de la automoción y en cualquier ámbito industrial, ¿por qué el software tampoco dejamos que se vaya al mercado y que afecte a toda la humanidad y a todos nuestros sistemas críticos sin ningún control de calidad previo? ¿No? Por eso tenemos que volver a repensar ese diálogo con el consumidor. Cuidado, si tú estás ensayando, me pones la palabra beta, igual que si yo me piden que ensaye un tratamiento experimental, pues yo asumo las consecuencias de que igual me va mal, pero yo no me puedo vender al mercado un señor que le haga una pregunta y me responde una sentencia judicial con una, yo qué sé, que no existe, ¿no? Como le ha pasado a un abogado recientemente, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar también a exigir un poco más, porque en alas de la innovación y tú hazlo, luego lo rompes y luego ya lo resuelves, al final somos nosotros que hacemos de beta tester gratis, ¿no? Pero luego nos cobran, claro, luego nos cobran. Para un Bueno, research si es el día que tú me maravilloso, cobres, sí. porque lo has pasado a la etapa comercial, quiero que estén todos los filtros bien garantizados. Y si no, dime que estás en beta o que yo lo estoy probando a mi riesgo, ¿no? Yo creo que aquí también es otra reflexión que tenemos que hacer a nivel de industria, ¿no? Sí, hemos tenido en las últimas semanas, ha trascendido que Samsung ha tenido un problema, ha tenido una filtración de código confidencial de proyectos en desarrollo en curso porque sus desarrolladores estaban utilizando ChatGPT. Entonces, a través de esa vía se ha filtrado información. Samsung, por supuesto, lo que ha hecho a continuación es prohibir el uso de ChatGPT y herramientas análogas en el desarrollo de sus proyectos a sus desarrolladores. Yo lo que no sé si dentro de la administración pública española hay algún tipo de instrucción al respecto de si se puede o no se puede utilizar ChatGPT, en qué condiciones se puede utilizar. Digamos, pérdida de datos es una pérdida de datos porque han utilizado la versión abierta, ¿no? Y por tanto, los datos que tú contra los que estás atacando esa API pasan a formar parte del modelo de entrenamiento. Tienes que ser consciente de eso. Eso ya lo están resolviendo. Ya están resolviendo tanto BART como ChatGPT para que tú tengas la posibilidad de tener la versión tuya propia, de manera que tú el fine-tuning de ese modelo lo haces con tus datos particulares, pero el resultado no pasa al modelo general, ¿vale? Por tanto, yo creo que donde está el problema está la oportunidad también, ¿no? Luego te vendrán la versión premium para que puedas tener esa posibilidad de tú entrenarlo. Yo creo que este es el futuro. Nosotros, evidentemente, no vamos a utilizar ChatGPT a lo loco, sino que para eso tenemos dentro de la administración digital el GovTech Lab, ¿no? Que es un laboratorio de innovación donde estamos haciendo pruebas desde la computación avanzada, desde temas de identidad digital, los que hemos desarrollado la app de Mercado Ciudadana, y tenemos en este momento en marcha 2 pilotos, uno con BART y con ChatGPT, justamente para probar si realmente podría ser súper útil a la administración tener un ChatGPT para interaccionar con la administración, ¿no? Que sería muy útil en lugar del 0.60 y de las webs que tenemos, que son 1000 y pico webs, que racionalizarlas es enorme, porque lo estamos intentando, pero es que es un trabajo ingente de años y años de sistemas legacy, ¿no? Pues imagínate que tenemos una única capa de interacción hombre-máquina a través de modelos de lenguaje. Yo creo que eso es algo muy interesante. Vamos a abordar un piloto, los fabricantes nos están poniendo toda la facilidad para que los podamos empezar a probar y de eso esperemos sacar grandes conclusiones. También estamos, como sabéis, en toda la preocupación de que estos modelos aprendan español, que los entrenemos ya en español y no nos conquisten tecnológicamente y culturalmente, porque claro, estos están entrenados en modelos de lenguaje en inglés, que luego traducen. Nuestra obsesión a través de parte de la lengua es que los entrenemos en corpus lingüísticos en español, que son textos anotados, que son de calidad y que son resúmenes y no perdamos en este viaje también la calidad de nuestra lengua, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es un reto muy importante. Fenomenal. De todas formas, entiendo que en tanto llega el modelo propio del Estado español,
cada funcionario ha de ser consciente de la sensibilidad de los datos y del tipo de uso que hace de una herramienta de inteligencia Mira, artificial. nosotros no tenemos la capacidad, o sea, todo lo que es la administración, hay varios tipos, o sea, y esto también tiene mucho que ver con la ciberseguridad, ¿no? Con lo crítico de la ciberseguridad, nosotros no, ni tú puedes instalar cualquier programa en tu ordenador, ni está configurado, está plataformado, la Secretaría General de Administración Digital, que estamos convirtiendo en agencia, pues tiene básicamente la centralización de algunos de los servicios, en otros no, en otros sigue viendo cada ministerio su unidad de informática, algo que pensamos que tendrá que cambiar en el futuro para poder tener más garantías también a nivel de ciberseguridad, pero claro, la ciberseguridad de un país es la ciberseguridad de su eslabón más débil, ¿no? Y aquí los dos eslabones débiles son no las grandes empresas, sino las pymes, y no la Administración General del Estado, sino el Ayuntamiento, ¿no? Que igual pues tiene una web en un servidor, yo qué sé, en una nube abierta, y ahí pues también te entra. Aún así, España es el cuarto país más ciberseguro del mundo, y todo el control de los sistemas está muy, muy, muy garantizado, y yo soy presidenta del INCIBE, que toca la parte más privada, y también de la Secretaría General de Administración Digital, donde la ciberseguridad importante es la que estamos implantando, como el SOC, ¿no? el Cyber SOC, que es también el centro de apoyo a tiempo real. Entonces yo creo que no podemos ser frívolos, ¿no? en que cualquier funcionario pudiera montar. Tampoco ocurre en las aplicaciones personales, en los teléfonos, ¿no? Cuando salió la directiva de TikTok, todo el mundo nos pregunta, bueno, pero ¿nosotros qué vais a hacer? Y no tenemos que hacer nada, es que nosotros ya nuestra directiva dice, este teléfono es para trabajo. Punto. No puede tener ni el TikTok, pero tampoco ni Instagram ni Tinder, porque estos son para trabajar, herramientas de productividad que son autorizadas, y las herramientas lúdicas pues las tenés en tu móvil. Por tanto, hay veces que también se crea un problema donde el sentido común ya te dice que eso no va a ocurrir, ¿no? Que no debería. Has comentado antes también acerca de la propiedad de los datos cuando de lo que le ha pasado a Samsung por utilizar a ChatGPT, que estaban pasando el código que los programadores creaban, generaban o pasaban por ChatGPT al modelo general. Al respecto, está habiendo bastante debate, bastante polémica con lo que es propiedad intelectual. Recientemente, el ministro del ramo en Japón, creo que es de ciencia, tecnología y un montón de cosas más, ha manifestado que desde el gobierno de Japón no se van a reforzar las leyes de propiedad intelectual y que no se le va a conceder un copyright o no se va a tener en cuenta el copyright de los datos con los cuales se entrenan estos grandes modelos. ¿Crees que esa apertura en la propiedad intelectual va a ser la norma que adopten los gobiernos a nivel internacional? La visión de Europa es que no, la visión de que tú estás entrenando datos, estás entrenando los modelos con datos que sean protegidos, o imágenes o fotografías que están protegidas, propiedad intelectual o derechos de autor de los libros, se tendrá que respetar y tendrá que haber la posibilidad de que tú reclames como usuario pues el derecho a no utilizar esos datos de entrenamiento, ¿no? También lo está utilizando ChatGPT con todo el código desarrollado que hay en GitHub. Entonces, ese código tú lo tienes abierto, evidentemente, pero bajo unas condiciones, sea Creative Commons, MIT Commons, y ese Creative Commons está dado para que tú no hagas un uso comercial. Si tú ese desarrollo lo dejas en open source, no pasa nada, estamos todos de acuerdo. Yo estoy compartiendo mi código siempre y cuando se quede en open source. Lo que no estoy de acuerdo es que tú entrenes tu modelo gratis, con el código que he creado yo, gratis para abrir en la comunidad, y que tú luego me lo cierres e intentes hacer un negocio comercial. Yo creo que ahí está ese trade-off, ¿no? Nosotros somos partidarios de que, evidentemente, tenéis que tener permiso para usar datos que están protegidos por copyright, solo faltaría, y que por eso se tenía que tener la posibilidad de detectar, o mira, este dato lo quitas porque no te ha dado permiso. Ahí vamos a ser muy estrictos, aquí va a cambiar un poco las normas del juego, seguramente. Sí, sí, sin lugar a dudas, el debate está. El debate está y pasará un tiempo hasta que... Porque si no, el otro es plagio, ¿no? O sea, sí. Claro. Eduardo. No creo que ibas a decir algo. No, sí. Es que hay un tema. Sí, es que hay un tema que lo ha dejado Carmen, con la expresión que a ti te gusta, a ti, votando varias veces, ¿no? La última ha sido con el tema de decir, no, es que hay miles de webs en la administración, etcétera, etcétera, ¿no? Hombre, yo sé que la pregunta no es de tu negocio directamente, ¿no? Pero sí que afecta mucho. En España yo entiendo que este tema de la inteligencia artificial lo has puesto tú sobre la mesa y está muy bien todo el trabajo que está haciendo, pero es que hay un tema previo sin el que a mí me parece que la cosa un poco de la tecnología de la administración central se queda coja, ¿no? Y es que no hay un CIO. O
sea, no hay un criterio general, no hay una estrategia ni de país, ¿no? No te digo ya de gobierno, de país, ¿no? De la sí que la hay, sí que la hay. Ya te digo el link. Sí que... Por favor, lo pondremos. Sí, pero o sea, bueno, si nos facilitas documentación, lo ponemos en los comentarios de la entrevista. Es que es una cosa que la hemos hablado varias Pues veces entre nosotros, entre los culpables habituales. Vale, porque, claro, lo que vemos es que cada ministerio va por su lado, incluso dentro de un ministerio hay diversos organismos, cada organismo va por su lado. Yo les contaba a Pablo y a Paco, yo he tenido una experiencia de estar trabajando 2 años en un proyecto en el CSIC. Bueno, lo del CSIC es sorprendente la escasa organización en el mundo de la TI que hay para ser el pináculo de la investigación en España. Yo no lo entiendo, ¿no? Y por las cosas pues, que hemos estado hablando anteriormente, pues vemos que no hay habrá una estrategia, pero por lo menos no hay una implantación que la hay. estrategia. Sí que la hay, llevamos 3 años implantando, ahora te la cuento. Pasa que tú no puedes pasar en 24 horas de todo el legacy de 25 años de la noche al día. Hay la estrategia, dentro de la agenda digital está la estrategia, el plan de modernización de las administraciones públicas, con más de 3.000 millones de euros, ¿vale?, de la Administración General del Estado, más otros 3.000 para las comunidades autónomas y entidades locales, ¿vale? En esta estrategia hay varios pilares. Por ejemplo, la estrategia de cloud, que nosotros ya publicamos, la estrategia de cloud híbrida. Hay todo el tema de todos los data centers y la concentración de los data centers de la Administración General del Estado también hacia data centers que son más sostenibles. Todo el tema también de la identidad digital, todo el tema de la App Factory, todo el tema del GovTech Lab, todo el tema de la racionalización de los portales de la Administración y todo el tema de la ciberseguridad. ¿Qué ocurre? Cuando estábamos con esta estrategia, el primer foco ha sido ciberseguridad porque nos vino la guerra de Ucrania, ¿vale? Entonces, este plan que está desde el 2020, ponemos toda la carga del asador primero en la ciberseguridad, porque si no tenemos ciberseguridad es tremendo. Ya te digo, la ciberseguridad a nivel de la Administración del Estado es altísima. Las universidades no forman parte de la Administración General del Estado y de los centros de investigación, van aparte porque son centros autónomos para poder tener la libertad de cátedra, y tú sabes que los investigadores de MES, cada maestrillo tiene su librillo, y allí falta también un plan que ya hemos hecho con el CSIC de modernización, de inversión y de gestión más centralizada de algunos de los aspectos que se generan, ¿no? Pero, por ejemplo, toda la red de investigación del CSIC o cualquier centro está dentro de la red IRIS, no es una red abierta, es una red cerrada, ¿vale?, hiper mega protegida, que mantenemos desde red.es, ¿vale?, donde hemos reforzado toda la parte de ciberseguridad. Dentro de la estrategia, digo, de la administración digital está todo el tema de una administración mucho más cercana. Un gran ejemplo es la app Mi Carpeta Ciudadana, que si no os la habéis bajado ya estáis tardando, porque puedes desde, que es lo que yo pedí, que el onboarding sea 100% digital. El gran problema, los certificados digitales de este país, a pesar de que durante la pandemia, pensar que hemos multiplicado el 500% los trámites online. Durante la pandemia, 500%. Imagínate cómo escalas. Yo me acuerdo, siempre digo la broma, pero es que es verdad, no es la broma, es un dato. Yo me fui a dormir un día con 5.000 trámites online y me levanté el día siguiente con 90.000. No sé si te imaginas lo que es escalar de 5.000 a 90.000 con funcionarios que no habían teletrabajado nunca, todo el mundo desde su casa durante la pandemia, y con todas las empresas proveedoras teletrabajando y escalando los sistemas y la nube. Tanto nosotros tenemos la nube SARA, la estrategia cloud es una cloud híbrida, con los hiperescalares dentro de la parte del firewall, pero también con capacidades extendidas. Hay toda una estrategia que si os vale la pena que os la miráis. Está todo el tema de la autonomía, de la soberanía digital, de cómo en este entorno queremos soberanía digital europea, y todo el tema es de la protección de los datos. ¿Qué falta aquí? La usabilidad. La usabilidad es eso. En los últimos 10 años, tú como usuario, consumidor, tienes acceso a unas plataformas que se han hecho en los últimos 3, que no tienen nada que ver con los sistemas legacy de los últimos 25. Yo he llegado a la administración el año 2020, después de 15 años de que había estado a la administración en la Generalitat de Cataluña, donde estaba responsable de la administración electrónica, ¿vale?, y de la Agencia Catalana de Certificación. En el 2005. Llego 15 años después y me lo encuentro igual. Me encontré igual los sistemas, ¿vale? Entonces, tú no puedes cargarte el legacy. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que, lo nuevo, hacerlo bajo nuevos parámetros, nuevas plataformas, que es lo que estamos haciendo, intentar que la burocracia que aún existe, que va vinculada a la ley, porque yo tengo un proceso que son 10 pasos, lo único que no puede hacer la administración es reingeniería de procesos, porque esos 10 pasos van vinculados a una ley. Aunque técnicamente esos 10 pasos los pueda hacer en 2, la ley me obliga a hacerlos en 10.
que es un absurdo, pero es lo que hay. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Podemos cambiar la tecnología, pero no la ley. Claro, entonces, ¿qué hacemos? RPAs, hemos comprado 500 robots de RPA. Un ejemplo es el proyecto del kit digital, donde por primera vez, en una subvención a una pyme, que le pides 36 documentos, para pedir 3.000 euros de una pyme le pides 36 documentos. Así no lo vas a vender, Karma. O sea, también te digo. No. Cuando yo llego, la ley de subvenciones que está en vigor dice que cuando tú una pyme pide 3.000 euros, le tienes que pedir 36 documentos y una garantía. Y nosotros hemos conseguido que le pidamos cero. El kit digital te pide 0 documentos, porque nosotros con RPA vamos a buscar toda la información en las 36 fuentes. Ese es un ejemplo de la modernización, de la automatización de procesos. Y lo otro que está en curso, porque lo podéis comprobar, es en la licitación para tener un único gestor de contenidos. Y ya por fin conseguir simplificar todas las webs de la administración. Para eso necesitas un único gestor de contenidos de las 1.000 y pico webs. Y el siguiente paso es crear la Agencia Española de Administración Digital para que haya, pasado mañana, una centralización de todas esas mini centros de tecnología que están en cada ministerio, que no pasa nada que estén, porque los tienes que estar bien, que estén cerca del negocio, ¿no? Como implantes, pero que si ahora hay 24 ministerios, hay 24 secretarías generales técnicas, cuando hay 18 pasan 18, luego a 36 y es un lío. Entonces, cada uno de... Entonces, el tema de la compra centralizada, como hemos hecho en las telecomunicaciones, como estamos haciendo los gestores de contenidos, o sea, son pasos que se han hecho de manera gigantada en los últimos 3 años, pero no se puede cambiar la administración en 24 horas. Y la clave es hacerla vía app. Por lo tanto, la primera, el gran innovación es justamente en mi carpeta ciudadana, donde además el ongoing del certificado digital también se hace sin presencialidad online. Algo que hemos tenido que cambiar a una ley. Es que, déjame decirte, perdona Paco, fíjate, durante la pandemia caducaban los certificados digitales. Y resulta, ¿vale?, que tú, y me acuerdo el día que yo tuve que aprobar los certificados de defunción online, porque a la gente se le morían sus familiares, no podían ir al entierro porque estaba prohibido y tenían que ir presencialmente a buscar un certificado de defunción. Entonces, de verdad, o sea, en media pandemia, no os podéis imaginar eso lo que fue. Bueno, lo que pasaba es que, claro, iban pasando los meses, estábamos todos ahí confinados y caducaban los certificados digitales. ¿Qué hicimos? Temporalmente autorizar que la videopresencia equivaliera a la presencialidad, ¿vale? Para que no te tuvieras que desplazar a la fábrica de la moneda de timbre, sino que pudieras hacerla con una videoconferencia. Y se midieron 60.000 certificados durante la pandemia de esta manera. Cuando termina el decreto del arma, todos esos 60.000 certificados se tuvieron que revocar, porque ya eran ilegales. Y tuvimos que empezar un proceso legislativo, que empecé yo, de una modificación de una ley que tardó 9 meses para que quedara incorporado dentro de la ley. Y eso ya es posible. Por tanto, hoy en día ya la videopresencia es equivalente a la presencialidad real para emitirte un certificado. Pero ha tenido que pasar 9 meses de un proceso legislativo de algo que ya habíamos hecho durante la pandemia. Imagínate la parte que decía yo de la seguridad jurídica, ¿no?, que tenemos, que a veces va en contra de la innovación rápida. Sí, aquí tenemos que ir cerrando. Sí, Pablo, Paco. un momento muy rápido. Sí, solo... Venga, última, Paco. Esto es producto y esto me duele a mí. Otra Venga, cosa, va. ¿no? Dile. No, pues yo una de las cosas que... Es que lo has dicho con lo de la usabilidad. A mí una de las cosas que más no entiendo. O sea, entiendo perfectamente el tema de que, joder, pues eso, las autonomías, las competencias, no sé qué. Entiendo perfectamente... todo el tema del legacy, mucho monolito, tendréis cosas en ensamblador o en COBOL o cosas de estas que le gustan tanto a Eduardo. No, contratos en vigor. Contratos en vigor con empresas de contratos servicio. en vigor. Claro, yo no puedo eso, tirar algo claro, por eso, que no me guste, hay sea un un montón, contrato de 5 años. Claro, hay un montón. Lo que pasa es que hay una cosa que es un tema de mentalidad, que creo que es el cambiar de dar servicios o cambiar leyes. Por otra parte, también hemos hablado mucho, que es importantísimo, evidentemente, es el Estado. Hacer producto, quiero decir, una cosa es un servicio y otra cosa es un producto. El problema es que la mitad, el 95% de lo que hago a nivel digital es un servicio. Y es frustrante. Porque claro, no hay usabilidad, no hay... O sea, es decir, a mí me da igual o sea, es maravilloso. No me pides 36 documentos y me los das, todo es maravilloso. El problema es que si me los das, pero tampoco me explican cómo los cogen o cuando falla uno, por qué falla... No me entero. O sea, ¿Falla qué? O sea, cuando yo tengo que subir 36 documentos a una web para certificarme en algo, si tenemos un robot maravilloso que me los va cogiendo y me los va cogiendo toda esa información y me evita a mí subirlos, es perfecto. Lo que ocurre es que muchas veces, como es un servicio y no se monta como un producto,
no se acaba de entender, es súper complejo, es muy difícil, teniendo en cuenta encima, pues bueno, muchos servicios a qué tipo de público van dirigidos al segmento de población, pues es muy complicado. Y yo de verdad lo creo es algo tan fácil como cambiar la mentalidad de servicio a producto, hacer productos... Claro, pero hay dos cosas aquí que estamos haciendo. Ya. En primer lugar, totalmente de acuerdo. La usabilidad va en contra de la ciberseguridad, también acordemos de eso. Cuanto más user-friendly, más boquetes tengo así de abiertos. Y por tanto, el gran problema de la administración es que la escalabilidad, o sea, el volumen, no te lo puedes imaginar, de millones de certificados diarios. Y el segundo, donde hay las plataformas, porque venimos de un mundo, cuidado, porque eso ahí te puedo decir yo porque yo lo viví. Venimos un mundo, que es lo que tenemos en la administración es una arquitectura espagueti, punto a punto, y de interoperabilidad administrativa, Claro, que llevamos arrastrando la interoperabilidad administrativa, porque era una interoperabilidad de los años 80-90, que era una interoperabilidad entre aplicaciones. Y lo que tenemos es que cambiar de modelo application-centric a data-centric. Cuando tú pasas de interoperabilidad de aplicaciones a interoperabilidad de datos, es cuando todos esos problemas se resuelven, que son las plataformas modernas. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos creado el Chief Data Officer. Lo tenemos un CIO, que de facto será el presidente de la administración de la agencia. Hay un CTO, o CIO, porque el departamento de innovación es el GovTech y allí habrá un director de innovación, como existe en la agencia tributaria. La agencia tributaria tiene un departamento de innovación. Entonces aquí la Administración General del Estado, con la Agencia Española de Administración Digital, tendrá un departamento de innovación, que es el GovTech con un director de innovación. Pero tenemos el Chief Data Officer, que ya llevamos tiempo integrando todos los data lakes de la administración para que a partir de ahí se puedan generar aplicaciones que conecten con esos datos, no que tiene que ir conectando punto a punto con los 250 sistemas de la Administración General, de la Autonómica y de la local. Porque esto es el problema que yo tuve cuando estaba en la Administración General en Cataluña, que era cómo conseguir la visión unificada del ciudadano cuando habían 4 capas administrativas y que si un ayuntamiento de 1000 habitantes cambiaba la visión del padrón, claro, no me enteraba, ¿no? Es una locura. Entonces, ese es el cambio de paradigma, de application-centric a data-centric. Y luego lo que has dicho tú, dentro de lo que es la estrategia, hemos creado la App Factory. La Factory, la idea es que desarrolladores independientes y startups puedan desarrollar para nosotros aplicaciones porque yo abro los datos. Y mira, Pues esos son los datos. Eso sería Dime tú, maravilloso. pues esto ya está en marcha. Esto está en marcha. Yo Sería no lo veré maravilloso. porque se termina el mandato, pero que está en marcha en la estrategia que os hemos compartido y que animo que lo veáis. Pues Evidentemente, la idea es cojonuda, hemos hecho muy bien. muchísimos avances que no se ven, desde la parte del back office, desde la parte de que podemos tener infraestructuras mucho más líquidas, mucho más escalables, mucho más flexibles, de la parte de ciberseguridad y la parte de front, pues ahora yo creo que la carpeta ciudadana ya apunta por dónde vamos, ¿no? Y también está, por ejemplo, la de seguridad social, que también es una aplicación muy interesante. Pero evidentemente hace falta más que 3 años para poder hacer este cambio radical, porque es un Si cambio no lo haces, generacional. no migras Sí, no migras dudas. un CRM en un año en una empresa, vas a migrar Ya. el legacy que debéis de tener ahí, que eso yo no lo quiero ni pensar. Tenemos que ir terminando. Hay una pregunta más que me queda, Karma. Una pregunta que proviene de cierto malestar que ha surgido entre funcionarios TIC en relación a la adjudicación que se ha hecho a la Fundación Odisea y a Deloitte la creación de un sello de calidad y seguridad en proyectos de administración de inteligencia artificial y ese asesoramiento se plantean, han estado en las redes sociales, el por qué no se ha contado con los funcionarios. Con Es el que te cuerpo tengo de que negar la funcionarios. mayor, que es que no es verdad. Es que no es verdad. A ver, te cuento. Venga. Lo que te estoy diciendo es que tenemos un cuerpo TIC del Sí. que yo cada vez, cuando me encuentro los que tengo, que de golpe pasan de gestionar 300 millones a 3.000 millones, ¿vale? Que yo pido más recursos y más recursos y más recursos y me dan los que me dan, porque la administración luego decimos que la administración solo hace, la criticamos cuando pedimos más funcionarios, ¿no? Y cuando abrimos más plazas de TIC como las que yo he pedido, que he pedido 50 más, ¿vale? De los 50 igual me dan 10, pero yo pido 50, ¿no? Pues dicen, bueno, como están pidiendo tantos funcionarios, la administración solo hace que gastar, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes tú cuando no te dan funcionarios, solo tienes 2 maneras. Hacer asistencias técnicas, ¿vale? Y hacer licitaciones. En este caso es una Pero asistencia técnica. hay 2.500 funcionarios A1 en el... Pero no en mi el departamento. TIC. Ya, sí, evidentemente. A ver, No- que cada no uno, hay un- si te los puedes imaginar, o sea, a ver, que nosotros que estamos dedicando 25.000 millones de los fondos de recuperación a la transformación digital de nuestro país y la administración pública, cada ministerio tiene unas demandas nuevas que no tenía antes de funcionarios TIC. Entonces, yo tengo los que tengo porque los que tiene el ministerio y he pedido muchos más y los tengo en todas partes. A Y no se partir puede de ahí, solicitar a otro ya están ministerio. solicitados, Cada uno pero tiene...
Ya todo, está todo solicitado. Incluso la agencia, pero que el sistema tardará 9 meses. Entonces, y nosotros, o sea, el sistema, aunque yo los pida, no están aquí antes de 9 meses. Yo llevo ya 2 años pidiéndolos y ya me han dado 20, 30. Otra cosa también, esta carga de trabajo va asociada al plan de recuperación. Al día que se termina el plan de recuperación, lo que no puedes es consolidar esos puestos de trabajo como funcionarios de toda la vida. Por lo tanto, son puestos de trabajo temporales vinculados a proyecto, que es el plan de recuperación. ¿Vale? Eso sería la parte de contratación, que ya hemos hecho, ya hemos llegado al límite de lo que se puede contratar como persona. ¿Cómo me gustaría tener 2 horas para hablar de eso contigo? Y después, tienes, por supuesto, como toda empresa, si tienes un pico de trabajo, pides una asistencia técnica, que es que alguien te ayude a hacer ese trabajo, porque necesitas manos, ¿vale? Y esto es lo que la gente, sabe, pero lo que la gente no puede pensar es que esto hemos subcontratado, porque esta gente que reporta a los funcionarios TIC, que si yo tengo funcionarios TIC, tengo en todas las subdirecciones, si los funcionarios TIC reportan a un director general que también es TIC, a una SGAT que también son TIC, es decir, que el diseño, la estrategia es nuestra. El diseño de calidad lo hemos hecho nosotros. No he hecho nada en una consultora. No estoy abdicando absolutamente a nadie. Estoy viendo lo que se llama una asistencia técnica para que ayude con recursos a la gente que ya no llega más. No les puede pedir que trabajen 36 horas al día, que tiene 24. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar recursos que no están en la administración y que necesitamos para poder escalar todos estos proyectos. En el caso de es un lote que eran de dos partes, se presentaron 11 empresas, las mejores fueron estas 2, que están recibiendo instrucciones de nuestros subdirectores, tanto de inteligencia artificial como de digitalización, como el dato, para poder terminar de desarrollar trabajos que son teóricos, ¿vale? Vinculados a los estatutos de la futura agencia, a la puesta en marcha de los procedimientos de la IA, o sea, nada que sea know-how. El know-how es nuestro y se queda en la administración. Y nosotros hemos duplicado el número de TICs y lo sabe perfectamente el cuerpo TIC, que nosotros no paramos de pedir gente y no paramos de formar a gente y de pedir dinero para su formación. Evidentemente, lo que tú no puedes es quiero tener la flexibilidad de que ahora necesito a 20 personas que se pongan a trabajar en foco durante 4 meses, no puedo hacer una oposición para eso. Necesito eso. Y está muy bien que también tengamos los recursos del mercado para poder ayudarnos al sector privado, al sector público y hacer transferencia de know-how. No hay ningún problema. Pero que esta gente no está decidiendo nada. Lo decidimos nosotros y esta gente está reportando a nosotros porque son asistencias técnicas. Tanto... Yo en este momento creo que es totalmente de justicia decir que Karma es la invitada que no ha rehusado ninguna de las preguntas que le hemos planteado. Es absolutamente increíble. Una secretaria de Estado respondiendo a todo lo que le hemos planteado. Karma, últimas 2 preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. Sí, que me tengo que ir, ¿eh? ¿Cuánto gana una secretaria de Estado? Más o menos en horquilla. Esto es público, seguro que se puede decir. 90.000, creo que 90.000 brutos, 5.000 netos al mes. Me quedan. Madre mía, qué poquito se gana en la administración pública. Y por último, y son los que cobra más, no. Perdona, ¿tú eres de las que cobran? El secretario de Estado, 90 y pico, el que es secretario de Estado, cobra más que un ministro, cobra más que una vicepresidenta y cobra más que el presidente del gobierno. Yo cobro más que Nadia Calviño y que el presidente Sánchez. Madre, eso no se ve en la empresa privada. Última, ahora que ya has conocido la experiencia TMD Podcast, que has visto el tipo de preguntas, como la experiencia, ¿a quién nos recomendarías? ¿Quién es la primera persona que crees que deberíamos invitar? Pues igual podéis invitar a Asun Gómez, que es la catedrática de la UPM de Inteligencia Artificial, que es la primera mujer que la han nombrado catedrática de la Real Academia de la Lengua Española. La primera vez que en una Real Academia de Lengua Española se incorpora un catedrático que es de inteligencia artificial, justamente por la labor que estamos haciendo junto con la RAE de promover la inteligencia artificial en lengua española. Yo creo que Asun sería una gran candidata para ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este, ¿no? ¿Qué vas a hacer tú desde el conocimiento de informática y de inteligencia artificial en la RAE? ¿Qué te propones hacer? ¿Qué te propones cambiar? Podría ser interesante. Fenomenal. Muchísimas gracias, Karma. Dejamos aquí, sabemos de tu apretada agenda. Muchísimas gracias por acompañarnos, por haber respondido a todas y cada una de nuestras preguntas de una forma tan directa. Muchísimas gracias a vosotros y nada, me ha sido un placer. Me habéis puesto en más de un aprieto, pero ya sabes que no rehuso ningún toro. O sea en absoluto. Que no hay nada que ocultar, todo lo contrario. Estamos aquí para trabajar al servicio del país. Yo creo que hemos hecho muchísimo. Queda mucho por hacer y espero que este impulso no se pierda. Pues muchísimas gracias y nos despedimos de todos nuestros fans, temeders y escuchantes. Nos vemos en la próxima, ya sabéis, no salgáis a producción en viernes. Chao, chao. Muchas gracias.